Estás aquí. Eso es suficiente. Lo que cargaste contigo hasta hoy. Déjalo en el suelo junto a la cama. Lo que cargaste contigo en la última hora. Déjalo también. La habitación a la que estás a punto de entrar no necesita nada de eso. Hay un pasillo dentro de ti esta noche. Largo. Fresco. Suave bajo tus pies. Al final del pasillo, una gran sala. Y a lo largo de las paredes de esa sala, 50 puertas. Detrás de cada puerta, una versión diferente de ti. Algunas ya han hecho lo que tú aún estás intentando hacer. Algunas ya se han convertido en quien tú lentamente te estás convirtiendo. Algunas te están esperando, y te han esperado más tiempo del que sabes. Esta noche, vas a encontrarte con una de ellas. Antes de caminar por el pasillo, respira. Hacia adentro, despacio. Hacia afuera, despacio. Otra vez. Hacia adentro, despacio. Hacia afuera, despacio. Esta práctica no te pide que creas en nada. Quien quiera que entiendas que está en esta habitación contigo. Dios. Los santos. Tus ancestros. Tu yo superior. Tu yo futuro. Tu mente inconsciente. El universo. La parte de tu cerebro que imagina. O simplemente tú, hablándote a ti mismo. Todos son bienvenidos aquí. El mecanismo es tuyo para elegir. La práctica es la misma. Puedes cerrar los ojos ahora si no los tienes ya cerrados. Puedes poner tu pantalla boca abajo si no la tienes ya boca abajo. La habitación no necesita luz. La habitación no necesita que nadie esté observando. Solo te necesita a ti. El pasillo ya es bastante real para caminar. Cada paso, sin prisa. Cada respiración, un poco más lenta que la anterior. Las paredes del pasillo son cálidas al tacto. El suelo es suave. Piedra oscura, madera pulida. Puedes elegir, pero no es importante. El techo es alto y se curva suavemente hacia arriba. Al final del pasillo, la gran sala se abre. Entras adentro. A tu alrededor, 50 puertas. No necesitas contarlas. No necesitas encontrarlas todas. Algunas noches solo verás unas pocas. Algunas noches las verás todas a la vez. Algunas noches solo una estará iluminada. Esta noche, una de ellas te está llamando. Deja que el tirón venga a ti. No lo busques. Te sientes atraído. Hacia una puerta. Esta puerta está en el lado izquierdo de la sala. Más alta que las otras. La luz debajo de ella es constante, clara, sin prisa. Has pasado junto a ella muchas veces sin notarla. O has notado, y miraste hacia otro lado. Esta noche no miras hacia otro lado. No hay símbolo en la puerta. Sin nombre tallado en ella. Sin instrucciones. Pero tú sabes. Sabes qué es esta puerta. Esta es la puerta del yo que está en paz con el dinero. Puedes sentir que algo surge al leer esas palabras. Quizás vergüenza. O anhelo.
O una especie de vergüenza aguda por querer tan desesperadamente encontrarte con esta versión de ti mismo. Eso está bien. El dinero es lo que aprendemos más temprano a ocultar. Ocultamos la falta de él. Ocultamos la abundancia de él. Ocultamos el deseo desesperado de él. Ocultamos el alivio vergonzoso cuando finalmente lo tenemos. Ocultamos nuestra relación con él de la manera en que ocultamos nuestras relaciones con nuestros cuerpos. Puedes sentir escepticismo. Puedes sentir que la paz con el dinero no es real. Que es un lujo reservado para las personas que ya tienen mucho. Que es ingenuo. Que es algo que solo los ricos o los iluminados pueden afirmar, y tú no eres ninguno de los dos. Solo tienes que cruzar esta puerta. El yo del otro lado hará el resto. Detrás de esta puerta está la versión de ti que ha dejado de huir de la escasez y de correr hacia la abundancia. Que ha dejado de revisar cuentas en la oscuridad. Que puede recibir un regalo sin calcular lo que debes a cambio. Que puede dar sin medir tu propio agotamiento. Que camina por el mundo económico ni como presa ni como depredador. Puedes llevar tu mano a la puerta ahora. La madera es cálida. La manija gira. Atraviesa. La habitación más allá de la puerta es más grande de lo que esperabas. No es ostentosa. Grande con el tipo de espacio que viene de no necesitar acumular. Hay ventanas. Altas. Mirando hacia nada en particular. Un jardín, quizás. O un campo. O simplemente el gris suave que viene antes del amanecer. La habitación es simple. Una silla frente a otra silla. Una mesa entre ellas. Pero el espacio alrededor de estas cosas es generoso. Espacio para respirar. Espacio para moverte sin cuidado. En la silla frente a la tuya, la versión de ti que está esperando. Te sientas. Obsérvala primero. Esa es la regla de cada sala en el consejo. Antes de palabras. Antes de preguntas. Antes de cualquier cosa. Obsérvala. Nota cómo está sentada. Con facilidad. Sin la rigidez de alguien que está calculando. Su espalda es recta, pero no por esfuerzo. No está brast. Hay una leve sonrisa, pero no la sonrisa de alguien que está actuando satisfacción. Nota sus manos. Descansan en la mesa frente a ella. Abiertas. Las palmas parcialmente hacia arriba. Estas no son las manos de alguien que está agarrando o defendiendo. Estas no son las manos de alguien que está alcanzando con desesperación. Estas son las manos de alguien que ha aprendido la diferencia entre tener suficiente y tenerlo todo. Nota su respiración. Más profunda que la tuya. Más lenta. La respiración de alguien que ha dejado un peso que cargó durante mucho tiempo. Nota sus ojos. Te están mirando con algo parecido al reconocimiento. Han estado donde estás tú. Recuerdan lo que se siente esta incertidumbre. Y han llegado al otro lado. Nota su rostro. Tiene tu rostro. Tu edad. Tus marcas y tus líneas. Pero hay algo diferente. La rigidez que vive en la mandíbula cuando siempre estás calculando. Se ha ido. La preocupación que vive entre las cejas. No está allí.
La sombra que vive detrás de los ojos cuando estás esperando malas noticias. Está ausente. Eres la misma persona que eres, pero has dejado lo que estás cargando. Nota que no tiene prisa por hablar. No está ansiosa por convencerte. Sabe que viniste aquí porque alguna parte de ti está lista para saber lo que has aprendido. Lo compartirá al ritmo que puedas recibirlo. Ahora puedes respirar con ella. Hacia adentro, despacio. Hacia afuera, despacio. Hacia adentro, despacio. Hacia afuera, despacio. La habitación es paciente. No has llegado tarde. No llegaste demasiado temprano. Estás aquí en el momento exacto en que se suponía que debías llegar. Cuando estés listo, y solo cuando estés listo, ella hablará. Quiero empezar por reconocer algo sobre el lugar donde estás parado. El dinero está en todas partes. Está en cada decisión que tomas. Está en cada puerta por la que pasas y en cada puerta que permanece cerrada porque no puedes permitirte la llave. No está en la habitación ahora. Pero ha estado contigo todo el tiempo. Has estado cargando el peso de él. O el terror de no tenerlo. O ambos a la vez. Has estado midiéndote contra él. Como si fuera una medida de tu valor. Y estoy aquí para decirte algo que puede tomarte el resto de tu vida creer. El dinero es una medida inventada por humanos, no una medida de ti. Te dice cuánto poder de intercambio tienes en el mundo. No te dice cuánto bien eres capaz de hacer. No te dice si eres digno de amor. No te dice si tu vida ha importado. No te dice si serás recordado cuando te hayas ido. Pero aprendemos, desde el principio, que el dinero es la medida de todo. Que el hombre con más dinero es de alguna manera más hombre. Que la mujer con más dinero es de alguna manera más mujer. Que la persona con más dinero es de alguna manera más persona. Y si tienes menos dinero que los que te rodean, debe haber algo mal contigo. Algo que te falta. Algo que fallaste en hacer. Pasé la mayor parte de mi vida dentro de esa historia. Me medí contra ella. Y cuando no tenía dinero, creía que no estaba a la altura. Déjame decirte que te enseña la pobreza. Te enseña a ser creativo. A hacer algo de casi nada. A ver valor en las cosas que otra gente tira. Te enseña a esperar. A ahorrar un centavo durante una semana para comprar una cosa que necesitas. Te enseña resiliencia. La capacidad de resistir cuando resistir es todo lo que está disponible. Te enseña comunidad. Cuando tienes muy poco, aprendes a pedir ayuda. Aprendes a compartir. Aprendes que los humanos estamos hechos para la conexión, no para la acumulación. La pobreza te enseña estas cosas. Pero también rompe algo. Rompe tu sentido de seguridad en tu propio cuerpo. Rompe la sensación de que mañana es seguro. Le enseña a tu sistema nervioso a mantenerse vigilante. A escanear en busca de amenaza. A prepararse para la escasez porque la escasez es real e inminente. Esto no es debilidad. No es un fracaso personal. Esto es lo que sucede cuando un cuerpo humano está expuesto a amenaza real durante un largo periodo de tiempo. Tu sistema aprende.
Tu sistema se adapta. Tu sistema se vuelve hipervigilante. Y cuando finalmente llegas a un lugar donde tienes suficiente, el sistema no sabe cómo apagarse. El trauma de la escasez persiste. Incluso cuando la escasez se ha ido. Incluso cuando tienes suficiente para pagar tus facturas. Incluso cuando tienes más que suficiente. El cuerpo aún recuerda. El sistema nervioso aún escanea en busca de amenaza. No entendí esto durante mucho tiempo. Pasé de no tener mucho a tener suficiente. Y luego a tener más que suficiente. Pero mi cuerpo nunca sintió la seguridad que vino con ello. Aún estaba revisando cuentas a las 2 de la mañana. Aún estaba calculando constantemente si podía permitirme cosas que fácilmente podía permitirme. Aún estaba viviendo como si la escasez todavía estuviera llegando. La abundancia llegó, pero no pude recibirla. Porque mi sistema no creía que fuera real. Déjame decirte que se siente realmente tener suficiente en el cuerpo. No lo que suena en tu cabeza. No los números en la cuenta. Que se siente realmente cuando tu sistema nervioso finalmente cree que la escasez ya no viene. Se siente como tu mandíbula soltándose. Se siente como un suspiro. Un suspiro que viene del vientre, no del agotamiento, sino del alivio. Se siente como los hombros cayendo una pulgada completa sin esfuerzo. Se siente como poder gastar dinero en algo hermoso sin inmediatamente calcular cómo pagarlo. Se siente como dormir sin ser interrumpido por ansiedad financiera. Se siente como caminar junto a algo en una vitrina de tienda y poder desearlo sin vergüenza. Se siente como saber que si llega un costo inesperado, no serás destruido por él. Se siente como la capacidad de decir no a algo que no te sirve, en lugar de decir sí porque no puedes permitirte ser selectivo. Se siente como la capacidad de darle dinero a alguien que lo necesita sin calcular tu propio agotamiento. Pero aquí está lo importante sobre suficiente. Suficiente no es un número. Suficiente es un estado de resolución del sistema nervioso. Conozco gente con 10 millones de dólares que no sienten que tengan suficiente. Conozco gente con 50,000 dólares que sienten que tienen más de lo que necesitan. El número no determina el sentimiento. El sentimiento vive en tu cuerpo. Y el sentimiento de tu cuerpo viene de tus creencias. Lo que tuve que aprender fue esto. Tuve que reprogramar la creencia de que la escasez era permanente. Tuve que enseñarle a mi sistema nervioso que esta abundancia es real. Que no desaparecerá mañana. Que no es el resultado de suerte o accidente o la amabilidad de alguien más que será retirada. Esto tomó más tiempo del que esperaba. Tomó más tiempo del que debería haber. Porque tuve que aprender a recibir. Recibir no es una habilidad que enseñamos. Les enseñamos a las personas a trabajar por lo que consiguen. A ganárselo. A merecerlo. Pero no les enseñamos a las personas cómo simplemente recibir. Cómo dejar que algo llegue a ti sin inmediatamente calcular lo que debes a cambio. La mayoría de nosotros aprendimos una historia muy particular sobre recibir. Aprendimos que si recibes algo, debes dar algo a cambio. Que si alguien te da, estás endeudado. Que la generosidad es siempre una transacción disfrazada. Y entonces cuando el dinero llegó a mí, no pude simplemente tenerlo.
Tuve que inmediatamente pensar cómo usarlo para pagarle a alguien. O regalarlo para demostrar que no estaba apegado a él. O ahorrarlo obsesivamente para demostrar que me lo merecía. No pude simplemente recibirlo. Aprender a recibir fue como aprender a ser tocado sin sobresaltarme. Requería que anulara un mensaje muy antiguo. Un mensaje que decía, si tomas algo, debes endeudarte. Si aceptas ayuda, eres débil. Si tienes algo, debes inmediatamente regalarlo para demostrar que eres bueno. Pero tuve que aprender. Porque la alternativa era cargar la abundancia por la que había trabajado y aún sentirme pobre. Tener suficiente y sentir que estaba en peligro constante de no tener suficiente. La práctica era simple, aunque no fácil. Cada vez que recibía dinero, hacía una pausa. Notaba el impulso de gastarlo inmediatamente o regalarlo o esconderlo. Y en su lugar simplemente dejaba que estuviera allí. Me dejaba tenerlo. Esto suena simple. No lo es. Porque cada célula de tu cuerpo puede estar gritando que esto es mal. Que no lo mereces. Que algo malo pasará si lo mantienes. Que no deberías disfrutarlo. Pero aprendí a dejar que el dinero estuviera allí de todas formas. Y lentamente, el cuerpo aprendió que era seguro. Ahora déjame hablar sobre tu propio valor. Desconectado de cualquier número. Desconectado de cuánto tienes. Cuánto ganas. Cuánto cuesta tu casa. Cuánto puedes gastar. Tu valor fue el mismo cuando no tenías nada. Tu valor es el mismo ahora. Tu valor será el mismo si pierdes todo. Esto no es algo que tu mente aceptará fácilmente. Porque nos han enseñado lo opuesto. Nos han enseñado que tu valor se mide en dólares. En el auto que conduces. En el vecindario donde vives. En lo que puedes permitirte dar. Pero tu valor existe debajo de todo eso. Existe porque existes. No por lo que puedas comprar. No por lo que has ganado. No por lo que puedas producir. Una de las cosas más difíciles que tuve que desaprender era que mi valor venía de mi productividad. De cuánto podía ganar. De cuánto podía permitirme. Tuve que aprender a ser un humano, no un humano haciendo. Y aquí es donde el dinero se vuelve complicado. Porque en un mundo organizado alrededor del dinero, ser un ser humano no parece suficiente. Parece pereza. Como falta de ambición. Como fracaso. Pero tuve que aprender que mi valor no viene del dinero. Aunque el dinero es necesario. Aunque el dinero es real y hace diferencias reales en lo que está disponible para ti. Tu valor no viene de él. Puedes trabajar por dinero. Eso está bien. Puedes intentar tener suficiente. Eso es sabio. Puedes construir algo. Eso es bueno. Pero tu valor no se mide en nada de ello. Ahora déjame hablar sobre el miedo. El miedo de que se acabe. Aprendí este miedo en mi infancia. Lo aprendí de mis padres. Lo aprendí de ver los ciclos de abundancia y escasez. Y aun cuando tuve suficiente durante muchos años, el miedo no se fue. El miedo de que el dinero se acabara estaba debajo de todo.
Y así no podía gastarlo. No podía disfrutarlo. No podía realmente recibirlo. Porque estaba demasiado ocupado teniendo miedo de que desapareciera. Lo que tuve que hacer fue sentarme con el miedo. No intentar eliminarlo. No pretender que no estaba allí. Sino sentarme con él y preguntarle qué necesitaba. Y lo que necesitaba era ser testigo. La parte de mí que aprendió en la infancia que la supervivencia no estaba garantizada. Que necesitaba siempre tener algo en reserva. Que necesitaba ser vigilante sobre cada centavo. Esa parte de mí estaba tratando de mantenerme seguro. Y no podía simplemente decirle que se callara. No podía simplemente ignorar el miedo. Tuve que reconocer que tenía sentido. Que dada mi historia, tenía completo sentido. Y luego tuve que decirle algo que necesitaba escuchar. Que estaba bien. Que lo peor no había sucedido. Que lo había logrado. Que estoy seguro ahora, aunque no estuve seguro entonces. Y que el dinero que tengo ahora, realmente lo gané, realmente lo construí, y soy capaz de construirlo de nuevo si lo perdiera. Que aunque el dinero se acabara, no moriría. Sería incómodo, quizás. Tendría que empezar de nuevo, quizás. Pero sobreviviría. Así como había sobrevivido antes. El miedo de que el dinero se acabe es real. Y puede acabarse. Esa es la verdad de ser humano. No podemos garantizar el futuro. No podemos garantizar que siempre tendremos lo que necesitamos. Pero la mayoría de nosotros pasamos nuestras vidas practicando una especie de ensayo de pobreza. Ensayamos el miedo tanto que vivimos como si ya hubiera sucedido. Y el dinero permanece en la cuenta. Pero aún estamos viviendo en escasez. Tuve que aprender a interrumpir este ensayo. A notar cuando estaba deslizándome hacia el miedo. Y a gentilmente, sin juzgarme, volver a lo que era realmente cierto. Que tengo suficiente hoy. Que tengo refugio hoy. Que tengo comida hoy. Que la peor cosa que pudiera suceder mañana no haría que hoy sea menos cierto. Ahora quiero hablar de algo que la mayoría de nosotros nunca hablamos. Vergüenza por dinero. Hay vergüenza en tener muy poco. La vergüenza que viene de no poder permitirte lo que otros pueden permitirse. La vergüenza de vivir en un espacio más pequeño. La vergüenza de usar ropa heredada. La vergüenza de no poder ayudar cuando alguien te necesita. Esta vergüenza es real. Y está alimentada por una sociedad que mide el valor humano en dólares. Pero quiero decirte algo. Las personas que tienen muy poco a menudo son las más generosas. Saben lo que significa estar sin. Así que cuando tienen algo, lo dan. También hay vergüenza en tener mucho. La vergüenza de tener abundancia cuando otros no. La vergüenza de disfrutar de cosas que son hermosas o caras. La vergüenza de riqueza heredada o buen momento. La vergüenza de abundancia que se siente no merecida. Llevé ambas vergüenzas en diferentes puntos de mi vida. La vergüenza de no tener suficiente. Y luego la vergüenza de tener más que suficiente. Ambas fueron diseñadas para impedir que habitara completamente mi vida. Lo que tuve que aprender fue esto.
No le debes una disculpa a nadie por tener lo que tienes. No le debes una explicación a nadie por no tener lo que no tienes. Tu abundancia no es un pecado. Tu falta no es un fracaso. Tienes permiso de tener. Tienes permiso de carecer. Tienes permiso de estar en el lugar entre donde estás construyendo y creciendo y descubriendo tu relación con los recursos. Todo está permitido. Nada de ello determina tu valor. Ahora déjame hablar sobre la relación con dar. Este es un lugar donde muchas personas se quedan atrapadas. Hay un tipo particular de persona que ha aprendido que para ser bueno, para ser digno, para ser amado, debe dar. Debe siempre dar más de lo que recibe. Debe gastarse a sí misma por otros. No debe disfrutar de lo que tiene hasta que todos alrededor suyo tengan suficiente. Esta persona se convierte en un mártir de su propia generosidad. Y llaman a esto amor. Pero no es amor. Es una forma muy particular de huir. Yo era esta persona. Regalaría dinero que no podía permitirme regalar, solo para demostrar que era bueno. Solo para demostrar que no era egoísta. Solo para demostrar que merecía tener cualquier cosa. Y lo que aprendí fue que esto no era generosidad. Esto era daño disfrazado de bondad. Porque cuando regalaba lo que no podía permitir regalar, me quedaba agotado. Y entonces no podía ayudar a nadie. Y entonces resentía a las personas a las que había regalado. La verdadera generosidad viene de un lugar de suficiencia. Viene de tener suficiente y saber que tiene suficiente. Y luego dar desde ese lugar de suficiente. La verdadera generosidad no te requiere que te sobresaltes. No te requiere que actúes sacrificio. No te requiere que te agotes. La verdadera generosidad es un regalo dado desde la paz, no desde el miedo. Y no guarda puntuación. Tuve que aprender esto. Tuve que aprender a dar desde el lugar donde no me estaba sobresaltando. Donde no estaba calculando mi pérdida. Donde no estaba esperando gratitud. Donde no estaba probando nada. Y esto cambió todo. Porque ahora cuando doy, es realmente generoso. Y ahora cuando no doy, no me siento culpable al respecto. Porque la generosidad no es requerida de mí. No es una prueba que debo pasar para ser digno. Es una opción que hago cuando se siente bien. Y hay una cosa más sobre dar. No puedes dar lo que no tienes. No puedes verter desde una taza vacía. No puedes salvar a personas que se están ahogando saltando al agua con ellas. Así que el primer trabajo es llenar tu propia taza. Para asegurar que tienes suficiente. Para asegurar que no te estás ahogando. Y luego, y solo luego, puedes dar desde el lugar de tener suficiente. Ahora déjame hablar sobre recibir. Porque esto es donde la mayoría de nosotros realmente nos quedamos atrapados. Recibir no es algo que practicamos. No es algo que celebramos. Celebramos al dador, pero no celebramos al receptor. Celebramos a la persona que es generosa, pero miramos hacia abajo a la persona que acepta generosidad. Y así la mayoría de nosotros somos terribles para recibir.
No podemos dejar que alguien nos dé sin inmediatamente sentir que les debemos. No podemos aceptar un cumplido sin desviarlo. No podemos aceptar ayuda sin culpa. Y esto es una tragedia. Porque el mundo solo funciona si tanto dar como recibir están sucediendo. Si hay solo dadores y sin receptores, entonces nadie realmente está dando nada. El dador no tiene a nadie para dar. Tuve que aprender a recibir.